física. También puede ser laboral. Este tipo de violencia es una forma de abuso de poder que tiene como fin la exclusión o sometimiento de una mujer. Podemos encontrarlo como agresión física, acoso sexual o violencia psicológica y puede darse verticalmente o entre pares. Si vos o alguien que conocés sufre violencia, comunicate al 144, las 24 horas, durante todo el año. De 15 a 18, Otro Aire. Aire para las tardes de FM Universidad. Bien, hace un poquito tiempo, unas horas nada más podríamos decir, recibíamos un informe que da cuenta de un trabajo de investigación realizado durante buena parte del año 2023, un trabajo que llevó adelante gente del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en varias provincias argentinas, Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Jujuy, y también en Buenos Aires, en la zona del Abasto, en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra también el cinturón hortícola de La Plata. ¿No? Hemos hablado muchas veces de ese cinturón hortícola. Bueno, para hablar un poco más en profundidad de este estudio, de sus resultados y de fundamentalmente qué buscaba este equipo, está en línea Lucía de la Vega, que es coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Lucía, perdón, ¿tenés en voz alta o en manos libres, diría, el teléfono? Ahí, ¿se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí, es cierto, sí. Mejor. Y menos ruido ambiente, digámoslo así. Lucía, estaría bueno que nos cuentes un poco desde el principio esto, cómo nace la idea de ustedes de trabajar este tema de la desigualdad entre las mujeres de poblaciones rurales y urbanas en varios temas, ¿no? Acceso a la salud, por ejemplo, sexual y reproductiva, de eso hablamos. Sí, mira, te cuento, es un trabajo que ya es un informe que surgió después de un trabajo de dos años. Ahí, perdón, pero me parece que lo sigo teniendo en manos libres. Voy a ver si lo puedo reconfigurar. Dale. Bueno, hay un informe mientras ella lo hace, más que interesante. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí está. Creo que mejor, ¿no? Dale. Bueno, que les decía que es un trabajo de 2 años con comunidades campesinas, con organizaciones sociales que trabajan con comunidades campesinas, y tomamos 5 provincias, bueno, una de ellas Misiones, pero también trabajamos con relación a Santiago del Estero, Jujuy, Mendoza y Buenos Aires, la zona del Abasto, que es donde hay trabajo campesino. Y en ese sentido lo que pretendíamos buscar es primero salir de la lógica porteñocéntrica, ¿no? Y de las estrategias, sobre todo en términos de política pública, que están centradas solo en las poblaciones urbanas, y de poder indagar un poco sobre con qué obstáculos se encontraban las mujeres en el acceso a la salud. En un principio pensamos en la salud sexual y reproductiva, y luego la investigación viró más en relación a la salud integral, también pensándola en términos preventivos y no solo paliativos. Y ahí, bueno, nos encontramos con diversas situaciones donde también ahí la distancia es central, el acceso a los servicios, sobre todo servicios que requieren alguna especialidad. Bueno, ustedes tienen el SAMIC, por ejemplo, Uh-huh. En la provincia, y para determinadas intervenciones es un espacio, un hospital sumamente valorado por ser de alta complejidad, pero sin embargo no queda, por supuesto, cerca de todas las personas, y eso genera muchas situaciones, sobre todo en términos de continuidad del tratamiento en salud. Además, en la provincia tenemos desde hace algunos años reconfigurado justamente todo el sistema sanitario, y tenemos solamente 4 hospitales donde se puede parir, digamos, ¿no? Sí. Que Uh-huh. hay un programa que llaman Maternidades Seguras, que surge a partir del reclamo de muchas mujeres que eran víctimas de violencia obstétrica, de problemas de ese tipo. Entonces, solamente se puede parir en 4 lugares: en El Dorado, Iguazú, Oberá y Posadas. Así que ahí lo que ustedes plantean de la distancia es muy significativo. Sí, bueno, además digo esto, ¿no? De 4 lugares donde se puede parir, y eso
cómo se garantiza, cómo garantizan aquellas mujeres que tienen que ir a parir, por ejemplo, las tareas de cuidado, ¿no? Digo, ahí nosotros veíamos que encontramos con que las organizaciones sociales suelen cumplir un rol sumamente importante también en términos de nexo con el sistema público de salud, sobre todo con el primer nivel, con lo que son los centros de salud municipales, y también para garantizar que haya todo un dispositivo de cuidados comunitarios hacia esos niños y niñas o personas adultas mayores que muchas veces están a cargo en la mayor cantidad de veces están a cargo de las mujeres. Esto es central, cuatro lugares para parir en toda la provincia genera una situación de mucho estrés, inclusive pensando, en tener que llegar, ¿no? Claro. En medio del trabajo de parto y también de contar con recursos materiales, centralmente, pero bueno, con recursos temporales, ¿no? Que el tiempo acá es un factor también que juega un rol muy central. ¿Cómo aparece esto mismo que te planteaba Alicia en los otros puntos que ustedes recorrieron? ¿Se repite un poco esta situación que Alicia planteaba? Sí, por ejemplo en Mendoza nos contaban que situaciones similares, en comunidades. Bueno, nosotros, en Misiones estuvimos trabajando en las localidades de San Antonio y de Bernardo de Irigoyen. Frontera. Que tienen 10 kilómetros, por ejemplo, hasta llegar hasta su hospital local. Pero, por ejemplo, en Mendoza, en la provincia de Mendoza, trabajamos con una comunidad en Jocolí y también nos contaban que tienen por lo menos 2 horas para poder llegar a parir a Mendoza capital. Y de hecho nos contaban distintas situaciones donde se habían sucedido los partos en el medio del trayecto, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? En términos de condiciones. Pensaba un poco en esto de que ustedes rescatan ahí los cuidados, ¿no? Y qué interesante esto de ver la cuestión de los cuidados pensando en la necesidad de valorar o valorizarlo, fortalecerlo hasta para la prevención, digamos, ¿no? Porque un poco desde ese lugar también. Cuidar de alguna manera previene un montón de cosas. Sí, cuidar, y cuando hablamos de cuidar es el derecho a cuidar, pero también el derecho a ser cuidado. Sí. Y acá una de las cuestiones que surgían, sobre todo en las mujeres con quienes trabajamos, es esto, ¿no? De los controles, los pocos controles se suceden durante, por ejemplo, el proceso de gestación, durante los embarazos. Y o luego con enfermedades ya avanzadas, donde nos falta ejercitar muchísimo y a veces no está ese lugar en el medio del trajín cotidiano y demás, de poder generar situaciones de autocuidado, que creo que esa es una de las cuestiones de las conclusiones que hemos sacado también, la necesidad y en términos de política pública también la necesidad de generar instancias de autocuidado para las mujeres y esas instancias también vemos que encuentran su lugar muchas veces en las organizaciones. Vuelvo a resaltar ese valor. También me gustaría destacar el valor de las promotoras de salud y de género y de las referentes sociales como para dar lugar a que la persona acceda al sistema de salud, para dar lugar a que se problematice las situaciones de el cuidado de salud. Y pueda darse ese lugar que muchas veces las mujeres cuidamos niños y niñas, cuidamos adultos mayores, cuidamos enfermos, pero poco nos cuidamos nosotras, ¿no? Y eso es central. Y esto lo veíamos con relación también a la posibilidad de garantizar la continuidad de los tratamientos en salud. Eso también es una de las cuestiones que también relevamos muchísimos obstáculos en un seguimiento con todo lo que eso implica y también de poder acceder a especialistas, ¿no? Claro, estaba pensando un poco en el trabajo, se habla, vos lo mencionabas recién también, el tema de la necesidad de políticas públicas que funcionen como una garantía democratizadora, digamos, de la posibilidad independiente de acceder a la salud independientemente de tu condición social. Ahora, este no es el mejor contexto para que una recomendación como esa que ustedes hacen se lleve adelante, ¿no? Cuando lo que estamos viviendo es más bien el desguace de los sistemas de solidaridad.
Sí, sí, mira, sí, tal cual, y también estamos viendo lo que está sucediendo en la provincia, lo venimos siguiendo, la lucha que vienen dando los estatales, y no puedo no solidarizarme, también sé en qué condiciones están, y sí, lo que estamos viendo es un desguace de los programas nacionales, por ejemplo, como el Plan ENIA, un plan que era para prevenir el embarazo adolescente. Bueno, en la provincia de Misiones particularmente es una problemática muy aguda. Venía funcionando sumamente bien el Plan ENIA, con indicadores de éxito muy relevantes, los números que podían informar en términos de reducción de embarazo adolescente, de reducción también de la edad de los primeros embarazos en las niñas, era muy significativo. Es un trabajo muy bueno el que ha hecho el Plan ENIA, y sin embargo se ha destruido, cuando despidieron a todos y a todas. Las provincias se sostenían con esos equipos, ¿no? Que eran financiados a nivel federal. Es muy preocupante esa situación. Pensaba un poco, no es fácil hablar de salud sexual y reproductiva. Parece esto una paradoja, ¿no? Dentro del sistema sanitario, porque está atravesado por una cantidad de imaginarios, de preconceptos, de prejuicios que siguen condicionando... y confesiones religiosas, ¿no? También, exactamente. ¿Eso ustedes lo pudieron ver, lo relevaron? Sí, eso fue uno de los puntos. Nosotros veníamos trabajando históricamente con esa línea, sobre todo también trabajando con las cuestiones vinculadas al estigma que tiene la práctica de aborto, y por lo menos en la provincia de Misiones, bueno, y en las otras provincias también en mayor o menor medida, pero aparecía muy fuertemente marcadas las concepciones religiosas, y el desconocimiento también de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, y el trabajo sobre todo con niñas que llegan embarazadas, producto por supuesto de embarazos no consentidos, y que son obligadas a parir, con todo lo que eso representa. Por eso vuelvo a poner en valor lo que implicaba el trabajo de ENIA y la necesidad de que el Estado si no es el ENIA será otro, pero que tienen que dar una respuesta en este sentido, tienen que diseñar política pública en este sentido. Es una pena que un programa que realmente daba muchísimo, un plan que daba muchísimos resultados haya sido desguazado como lo está haciendo el Plan ENIA, pero si no es el Plan ENIA, que lo llamen como quieran, pero tiene que haber política pública al respecto, porque obligar a parir a las niñas es una situación de vulneración a sus derechos humanos, ¿no? Que como sociedad también tenemos que poder mirar y dejar de naturalizar, ¿no? Los embarazos de las niñas tan precoces, con todo el condicionamiento que eso implica en el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación. Sí. Tal cual. Y a la salud también, sí. Hay otro tema que me parece que es importantísimo, y ustedes lo mencionan en el trabajo y se refieren a Mendoza con eso, donde han encontrado casos, el tema de la salud sexual para personas LGBTIQ+, ¿no? ¿Cómo relevaron eso? ¿Con qué se encontraron? Porque no significa que en el ámbito del campo no nos encontremos con casos de este tipo, ¿no? ¿Qué apareció ahí? Mira, centralmente nosotros el informe, y es una aclaración que también hicimos, porque con las mujeres con las que nos encontramos centralmente era mujeres cis, pero sí también estuvimos conversando sobre todo los estigmas vinculados al acceso a la salud sexual y reproductiva de las lesbianas, y de lo que también está pasando con relación a las personas trans con capacidad de gestar, ¿no? Ahí también trabajar en la sensibilización del personal de salud es clave, inclusive también a la hora de poder generar el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, sobre modos de control de la salud, sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso ahí aún falta muchísimo para avanzar.
Es interesante esto que planteas porque cuando uno recupera experiencias de sectores muy vulnerables o muy vulnerados que acceden al sistema con las dificultades, ¿no?, para acceder al sistema sanitario, aparecen estas cuestiones de las violencias que denuncian, las hostilidades, ni que hablar si hablamos con mujeres de pueblos indígenas, ¿no?, que acceder al hospital es un desafío y a veces lo demoran tanto porque se sienten agredidas en los hospitales también, ¿no? Lo mucho que falta, esto que planteas de la sensibilización y de poder también plantear que hay leyes vigentes que hay que cumplir. Sí, sin duda, y también esto, ¿no? Digo, de cuando se piensan políticas públicas no pueden estar descontextualizadas, sino tiene que haber una perspectiva integral que se focalice en las particularidades de esa población y que tenga en cuenta el modo de vida y la cultura de las personas a la quien está dirigida, si no, digo, no cae en saco roto como quien dice. Y eso lo vemos, hay una distancia no solo geográfica o física, sino también una distancia en la forma de entender las necesidades de las personas que van en busca de una atención de salud. ¿Y en eso te encontraste con patrones más o menos similares en los diferentes lugares o hay matices también en esa materia? Si bien hay matices, también nos pudimos encontrar con patrones, sobre todo en los obstáculos. Y acá vuelvo, ¿no? En términos del modo de vida campesina, el no ajuste, por ejemplo, a las particularidades del trabajo campesino, que muchas veces, por ejemplo, las mal llamadas trabajadoras golondrinas, ¿no? Que bueno, a veces lo que nos encontramos es con política pública diseñada que no tiene en cuenta las particularidades de sus destinatarias, de aquellas mujeres. Esto de tener en cuenta, por ejemplo, que son quienes se tienen que hacer cargo de las tareas de cuidado y que no tienen con quién dejar a sus niños, que tienen que estar trabajando, por ejemplo, en la cosecha, que para un control con un especialista tienen que recorrer muchísimos kilómetros y no cuentan con esos medios, que quizá hay un dispositivo móvil que les haga algún control, pero cuando pensó en el caso, nos llegó mucho también el caso de las trabajadoras que están por un ciclo en un sitio y después nunca volvía el camión móvil con esos resultados de esos estudios. Entonces ahí poder garantizar la continuidad de los tratamientos es central. Y esto que ustedes por eso vuelvo a poner esto, a decir la importancia también de esos promotores de salud y promotoras de salud, incluso también eso algo que surgió en las comunidades indígenas. Esto que planteaban de que hay muchas mujeres que solamente pueden acceder a atenderse cuando ya están embarazadas, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ese es como... Y a veces en estados muy avanzados del embarazo. Sí, o bueno, con una enfermedad que se dan cuenta cuando ya está en un estadio que con muchas consecuencias en términos de daños, ¿no? Y eso es algo también a tener en cuenta y a pensar. Vuelvo a esto, nosotros cuando arrancamos les decía, estábamos hablando solo, o pensábamos indagar sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva, y después nos encontramos con que los obstáculos no son solo con relación a la salud sexual y reproductiva. Sí. Quizá ahí también se cruza, como decían ustedes, con el estigma, con situaciones particulares vinculadas a patrones religiosos y que obstaculizan, y a costumbres, pero los obstáculos los encontramos en el acceso a la salud integral, sí, a cualquier prestación de la salud, y eso también fue para nosotros una forma de entender distinto a cómo veníamos o cómo apuntábamos a investigar. Porque nosotros venimos trabajando sobre todo en la línea de derechos sexuales y reproductivos y nos dimos cuenta que teníamos que trabajar para acompañar a aquellas mujeres en todas las situaciones de la vida. Si quieren elegir, por ejemplo, interrumpir un embarazo, que puedan hacerlo, pero también si quieren tener un embarazo, que puedan ser acompañadas, que ese embarazo puedan parir en condiciones
en las condiciones deseadas, que puedan ser acompañadas durante los primeros años de vida, que después puedan tener controles, que bueno, es mucho más amplio, ¿no? Claro. Eso también fue un aprendizaje. Última de mi parte, al menos el informe ya ha terminado este capítulo de investigación. ¿Cómo es la metodología que ustedes usan para devolver de alguna manera? ¿Van de nuevo a aquellos lugares en los que han estado? ¿Esto tiene alguna forma de devolución a la gente con la cual se estuvo trabajando? ¿Cómo se difunde? Imagino que bueno, esto que estamos haciendo es una parte de ese proceso, pero ¿alguien con poder de decisión accede también a todo esto que ustedes trabajan? Sí, nosotros, mira, la idea, esto sí, un ida y vuelta con las comunidades, con las organizaciones, y nuestra idea es, construimos a partir del informe una serie de recomendaciones que las van a poder encontrar en la última parte del informe, y nuestra idea es a partir de eso hacer distintas acciones de incidencia. En su momento, esto tengo que ser honesta, cuando pensamos el informe, que fue hace 3 años atrás, pensábamos en el Estado Nacional como el principal obligado, que lo es, digo, y en su rol sobre todo de rectoría en política sanitaria, veíamos que estaban las condiciones como para poder incidir y pedir un diseño de política específica. Hoy, con todos estos cambios, lo que estamos también pensando es en trabajar a nivel provincial y municipal y local también en algunos casos, sin por supuesto de dejar de lado las demandas que tenemos hacia el Estado Nacional. Ahí hay un debate, el Estado Nacional es obligado por el derecho a la salud en su rol de rectoría sanitaria en materia de política sanitaria. Ahí hay una cuestión que es que este actual gobierno no se está corriendo de eso y de hecho lo discute, y nosotros pretendemos, con apoyo en los tratados internacionales y en la legislación existente, nosotros tenemos muchísimas leyes de presupuestos mínimos a nivel en el campo de la salud. Queremos que el Estado, como obligado en materia de derechos humanos, garantice, el Estado Nacional garantice pisos mínimos también de acceso a la salud con relación a las provincias. Ahí hay una corresponsabilidad en términos de federalismo. Así que bueno, pensamos en distintas acciones para poder llevar a cabo algunas transformaciones en el sentido de recomendaciones que construimos con las organizaciones. Es interesante esto último que planteás, de volver a poner la mirada sobre la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar derechos, sobre todo en contextos donde seguramente y lamentablemente vamos a volver a convivir con indicadores sociosanitarios muy preocupantes. Misiones ha tenido en algunos años índices de mortalidad infantil, de muertes por desnutrición, de mortalidad materno-infantil, embarazo precoz, embarazos no intencionales también muy altos, y el Estado ha optado, y eso lo podemos ver también con los índices de criminalización de mujeres en situación de pobreza, por individualizar y responsabilizar a mujeres por hay mucho delito por omisión de cuidado y muchas mujeres presas por ese delito en nuestra provincia. Un poco también para aún complejizar un poco más el aporte que ustedes vienen a darnos. Sí, cuando digo, yo vuelvo a esto, ¿no? A poner, me parece esto que traes es sumamente relevante, ¿no? Acá tiene que estar el Estado para garantizar. Y no es solo el Estado provincial, vuelvo a insistir en que el Estado Nacional tiene un rol de rectoría y que también, digo, para no generar situaciones discriminatorias de una provincia a otra, no se puede correr de ese rol de rectoría que tiene a nivel nacional, y tiene que poder, y tanto el Estado Nacional como los estados provinciales tienen que pensar políticas que ayuden en términos de cuidados. Digo, acá lo que estamos viendo principalmente con esta crisis, hoy con esta crisis económica y social que cada vez se profundiza más, es que ha aumentado centralmente el hambre en sectores trabajadores y también en sectores medios, también ha aumentado la indigencia. También la calidad de los cuidados se ha reducido porque todos los dispositivos vinculados a cuidados
se han ajustado, se han visto, o muchos de los dispositivos vinculados a cuidados se han ajustado, y que acá, por ejemplo, nos ha llegado, ¿no? Esto de las niñas cuidando a sus hermanitos, o los niños cuidando a sus hermanitos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y que en ese contexto de ausencia estatal, de vulneración de los derechos, ¿no? Muchas veces desde la cuna, que luego aparezca el Estado en su faz más violenta, en su faz para criminalizar, es realmente, es muy poco coherente, ¿no? Y ahí hay que poder reforzar la necesidad de exigir políticas públicas que garanticen a esas madres, a esas familias que puedan cuidar a sus hijos, ¿no? Lucía, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu predisposición a atendernos. Muy probablemente volvamos a molestarte por estos temas, así es que te agradecemos mucho. Les agradezco un montón el espacio y bueno, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Con gusto, cuando quieran conversamos. Gracias. Muchas gracias. Lucía de la Vega charlaba con nosotros.